haces un retrato de las dos industrias cinematográficas inevitablemente, de cómo era la italiana y cómo era la española. Una palabra que yo creo que está muy presente en todo el libro es la palabra censura. Aparece constantemente. Sí. eh, a nadie se le escapa que el marco temporal que estamos hablando es la dictadura franquista, mientras que en Italia ya habían dado el paso a la democracia. Y en ese sentido, bueno, pues los rigores de la censura cinematográfica eran evidentemente mucho más fuertes en nuestro país que en el italiano. Cuentas anécdotas estupendas como por ejemplo que la gran Carmen Sevilla, a la que siempre algunos con muy mala intención la vinculaban como que era la favorita de Franco, como que fue la Sí. gran mimada de la dictadura, y resulta que cada vez que iba a Italia la liaba con respecto a la censura. Unas veces por las piernas, otras veces porque la quería desnudar Vittorio de Sica. Cuéntanos. Sí, 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 esto para mí, como te decía, ha sido interesantísimo, como cambiar ese foco, ¿no? Irme a Italia, porque es verdad que viendo las trayectorias de estas artistas desde un punto de vista más internacional, ¿no? Ampliamos también muchas veces la imagen que tenemos sobre ellas, que sabemos que cuando alguien se convierte en una gran figura y alcanza pues la categoría de mito, que creo que llegan a tener estas tres estrellas, pues a menudo nos atenemos a ciertos arquetipos, ¿no? Cuando pensamos en concreto en Carmen, en Sara y en Lola, pues Lola es ese tronío, ¿no? Ese duende racial, ¿no? Como más cercano a los flamencos, a la Montiel es el glamour y la transgresión, y Carmen Sevilla es cierto que tiene esa imagen como más de novia de España, que fue en su día, como comentabas, digamos como más cercana al régimen y en definitiva esa Carmen cristiana y decente que cantaba ella misma en la famosa canción. Pero es cierto que al observar determinadas conexiones, ¿no? En su trayectoria internacional, pues vemos que hizo muchas cosas también cercanas a ciertos derroteros de transgresión, como el hecho de que, por ejemplo, a finales de los años 50, cuando todavía en España tenía esa imagen de niña buena, de vecinita de enfrente, de novia de España, etcétera, ya sabemos que en los años 70 pues ya entraría en el destape de alguna manera y exploraría otras facetas de su estrellato, pero como decía, a finales de los años 50, cuando en España todavía era esa novia de España, esa niña buena, pues en Italia estaba participando en proyectos que sin ir más lejos llegaron a ser absolutamente prohibidos y censurados hasta el punto de no distribuirse en la España franquista, como es el caso de su participación en la película Europa di Notte, ¿no? Que era una especie de falso documental que hacía un recorrido por los cabarets de Europa, dirigido por Alessandro Blasetti, por el gran Alessandro Blasetti, y en el que Carmen Sevilla aparecía bailando, enseñando las piernas en el corral de la molería, pero en el que también aparecían pues vedettes de repente semidesnudas de ciudades como París, como Roma, como Berlín, ¿no? E incluso aparecía un artista abiertamente trans como Chichonelli. Claro, cuando esto llegó a la censura franquista dijeron, bueno, por mucho que salga aquí, cariño mío, Carmen Sevilla, esto no se va a estrenar. Y es cierto que pues no se recuerda tanto, ¿no? Este tipo de anécdotas de la trayectoria de Carmen. Decía yo de lo de las piernas, y no lo digo por decir, bueno, aparte de que en esta película hace una exhibición pernil Sí. Carmen para recordar, siempre se recuerda que a Carmen enamoró a Cantinflas, a Chartonge, esto les volvió locos, pero nunca tenemos en perspectiva que también le pasó lo mismo a Vittorio de Sica, y vamos, Ajá. la quiso mostrar hasta donde le permitía tanto la censura italiana como la española, claro. Exactamente. De hecho, el apartado del libro en el que cuento esto, a mí me gustan mucho las declaraciones de ellas, porque me parece muy poderoso como ellas han narrado su propio relato, ¿no? Y a menudo acudo a sus memorias, en el caso de Carmen Sevilla, las memorias que escribió Carlos Herrera, y ella decía esta frase poderosísima, ¿no? Decía, Vittorio de Sica estaba empeñado en verme todo, que me parece que de manera más llana y más concisa no se puede decir. Por un lado, en la colaboración que hace Carmen Sevilla con Vittorio de Sica en la película Pan, Amor y Andalucía, vemos hasta qué punto Carmen Sevilla era alguien absolutamente relevante en el cine europeo de la época, porque toma el relevo de dos divas como Gina Lollobrigida y Sofía Loren, ¿no? En esta saga súper comercial y conocidísima del cine italiano que comenzó con la película Pan, Amor y Fantasía. Primero tenemos a Gina, luego a Sofía y finalmente a Carmen Sevilla. Claro, ¿qué pasa? Que Vittorio de Sica esperaba y quería que Carmen Sevilla se mostrara igual de exuberante que lo habían hecho sus predecesoras.
pero Carmen Sevilla, pues aparte de que por motivos personales no quería ponerse esos escotes que habían hecho célebre, por ejemplo, a Sofía Loren, también se debía a la vuelta, ¿no?, a esa España franquista de censura, etcétera, donde su estrellato pues se podía ver afectado, ¿no?, si de repente se daba demasiado a esa exuberancia. Y Vittorio De Sica ciertamente le jugó la mala pasada en una escena en la que baila precisamente Tarantella dando vueltas sobre sí misma con una falda de volantes, pues hizo que bajaran la cámara para de repente pues obtener un plano no absolutamente consensuado con Carmen Sevilla de la práctica totalidad de sus piernas. Bueno, que cuántos españoles hubiesen ido hasta Italia solo en aquella época para poder contemplar las piernas de Carmen Segura. Hablabas muy bien de cómo la popularidad de Carmen, que venía de rodar en Francia con Luis Mariano, de hacer mucho cine, incluso coproducciones con los Estados Unidos, de repente toma el relevo de dos divas absolutas como son la Loyo y la Loren. ¿Cómo se tomaron las actrices italianas que llegaran todas estas españolas de repente a su país y dijeran, oye, aquí estoy yo, ¿no? Bueno, en realidad, y esto es algo que a lo largo del libro pues abordo en numerosas ocasiones y que me parece muy interesante porque creo que aunque sabemos que sucedió, hemos perdido memoria de hasta qué punto fue importante, recalco en varias ocasiones, la conexión tan estrecha que había entre el cine español y el cine italiano, en la horquilla cronológica de la que más hablo en el libro, que es finales de los años 50 y principios de los años 60. No solo películas como Pan, Amor y Andalucía, que estábamos ahora recordando con Carmen Sevilla y Vittorio De Sica, son coproducciones, sino que también lo son, por ejemplo, La Violetera, es una coproducción con Italia, por eso Sara Montiel, por supuesto, es la gran estrella protagonista, pero su compañero es un actor italiano como Ralph Balone. Pero es que muchísimas de las películas, tanto comerciales como más relacionadas con el cine de autor de esta época, eran coproducciones con Italia. Marcelino Panivino es una coproducción con Italia, El Verdugo también lo es, por eso al lado de Pepe Ibert haciendo del marido, ¿no?, de su hija, de Emma Penella, está Nino Manfredi, pero también son coproducciones, pues por ejemplo Muerte de un ciclista, donde en este caso sucede lo contrario, ¿no? Es una estrella italiana la que viene a España y después pues se queda por otros motivos extracinematográficos como Lucía Bosé. Es decir, que estas conexiones en realidad eran muy frecuentes, estaban absolutamente acostumbrados. Además, hablando de censura, como estábamos hablando, y de relaciones entre las dos industrias, si hay, yo creo que a veces uno piensa que la censura en España se inventó por ella, por la que estamos viendo ahora, por Sara. Cuentas muy bien en el libro cómo muchas de sus películas más populares y más taquilleras eran coproducciones con Italia y cómo ahí sí que la censura hacía valer su rigor y a veces la versión que podían ver los italianos no tenía nada que ver en ciertos matices con la que podían llegar a ver los españoles, ¿no? Sí, efectivamente en las versiones internacionales pues a menudo hay escenas que en España pues la censura directamente cortaba. A mí me interesa muchísimo y creo que es como la cuarta gran protagonista del libro, la censura, porque me interesa muchísimo, ¿no? Los expedientes de censura, a mí me encanta el trabajo de archivo, el trabajo documental y haber podido explorar los expedientes de censura de estas coproducciones con Italia pues ha sido interesantísimo, ¿no? Porque te da la medida de cómo desde la España franquista pues se veían y se vigilaban incluso especialmente las colaboraciones con otros países, en este caso con Italia. Y tienes toda la razón del mundo al afirmar que Sara Montiel pues estaba constantemente en el punto de mira de la censura, porque mientras que en otras estrellas, como hablábamos con Carmen Sevilla, pues la transgresión es algo con lo que puede coquetear puntualmente, ¿no? Y puede generar algún problema puntual. En Sara Montiel, la transgresión y los límites de lo que en ese momento se considera deseable o moral es la base misma de su estrellato, ¿no? Es casi su característica principal. Así que para mí ha sido una de las cosas más deliciosas de esta investigación que he llevado a cabo, por cierto, gracias a una beca de investigación en la Real Academia de España en Roma. Una de las cosas más deliciosas ha sido poder ver qué decían los censores, qué decían específicamente los expedientes de censura sobre las películas de Sara Montiel, porque vamos, ahí he encontrado de todo, desde un censor que prácticamente estaba embelesado con ella y la defendía capa y espada, aunque desde el punto de vista nacional
católico, algunas cosas de las películas de Sara Montiel eran indefendibles, ¿no? Como sabemos, pues siempre hay adulterio, siempre hay cierta inmoralidad, ¿no? Pues este censor siempre la defendía, hasta otros censores que, por el contrario, se empeñaban en prohibir absolutamente las películas desde el inicio, ¿no? Desde antes de que llegaran a producirse, desde el propio guión, que como sabes, pues hay distintas fases de censura, y es cierto que en cuanto los lectores de censura, los censores veían que aparecía el nombre de Sara Montiel, se echaban absolutamente a temblar porque se esperaban ya directamente lo peor.